En el año 480 a.C. tuvo lugar la célebre batalla de las Termópilas, un enfrentamiento que no solo figura entre los más famosos de la historia, sino también entre los más decisivos para el rumbo de la civilización occidental. Y es que en el estrecho paso de las Termópilas, en la Grecia continental, una reducida coalición de griegos, liderada por el rey Leónidas y sus 300 espartanos, se enfrentó al mayor ejército que el mundo había conocido hasta entonces, el de Jerjes I, rey del Imperio Persa. Más de 2500 años después, los nombres de sus protagonistas, las hazañas de aquel día y el desarrollo de la batalla siguen siendo recordados. Pero, ¿qué sabemos con certeza sobre estos hechos? ¿Por qué fue tan importante la batalla de las Termópilas? ¿Qué tamaño tenía realmente el ejército persa? ¿Y el griego? ¿Qué hechos son históricos y cuáles forman parte del mito? Y sobre todo, ¿cómo lograron los griegos resistir ante una amenaza tan abrumadora? En primer lugar, debemos responder a la primera pregunta clave. ¿Por qué tuvo lugar la batalla de las Termópilas? ¿Qué razones llevaron a los persas a querer invadir Grecia? De entrada, conviene conocer a los protagonistas del conflicto. Por un lado están los griegos, que no formaban ni un estado ni un imperio, sino un conjunto de ciudades-estado independientes. De hecho, estas polis solían hacerse la guerra las unas a las otras, con rivalidades históricas como la de Esparta y Argos o la de Atenas y Egina. Aún así, las ciudades-estado compartían el mismo idioma, el mismo panteón de dioses y otras características culturales que los unían, como los Juegos Olímpicos, aunque políticamente estaban lejos de estar unidas. Por otro lado, encontramos al Imperio Aqueménida o Imperio Persa, que en el momento de las guerras médicas era un imperio muy joven y en expansión, pues fue fundado por Ciro el Grande en el año 550 a.C., es decir, tan solo 70 años antes de la batalla de las Termópilas. Los persas, en su origen, eran una tribu vasalla de los medos que habitaba la región de Persis, en el actual Irán, hasta que Ciro II, rey de Anshan, un pequeño reino persa, se rebeló contra el monarca medo Astiages y lo derrotó hacia el 550 a.C., logrando así la unificación de medos y persas bajo su autoridad. Esta victoria dio origen al Imperio Aqueménida. Tras consolidar Persia y Media, Ciro emprendió una serie de conquistas que incluyeron el reino de Elam, el imperio neobabilónico, Siria, Judea y Lidia en Asia Menor. Su política expansiva se caracterizaba por la tolerancia hacia las culturas locales, permitiendo que los pueblos conquistados mantuvieran sus costumbres y religiones, a cambio de tributos y de contribuir con tropas al ejército imperial cuando les fuera solicitado. El sucesor de Ciro, Cambises II, continuó la expansión conquistando Egipto. Resulta fascinante la historia del enfrentamiento decisivo entre el faraón Psamético III y el rey persa Cambises II en la batalla de Pelusio. Según relatan las fuentes antiguas, Cambises, conocedor de la profunda veneración que los egipcios sentían por los gatos, ordenó que se pintara la imagen de la diosa Bastet en los escudos de sus soldados. Además, según el autor griego Polieno, que vivió en el siglo II, Cambises II dispuso delante de su primera línea perros, ovejas, gatos, ibis y cualquier animal que los egipcios apreciaran. Al ver a su diosa representada en los escudos enemigos y temiendo herir a los animales sagrados colocados ante ellos, los soldados egipcios vacilaron y finalmente se dispersaron en desbandada, lo que aseguró la victoria persa y la conquista de Egipto. Sea como fuere, tras la muerte de Cambises II, tuvieron lugar una serie de traiciones y de disputas sucesorias en la corte. Finalmente, Darío I se hizo con el trono en el 521 a.C. Durante su gobierno, Darío consolidó las conquistas anteriores, sofocando rebeliones con mano de hierro, y además continuó expandiendo las fronteras del imperio. Bajo su mandato, el Imperio Aqueménida se extendía desde Tracia y Macedonia, en los Balcanes, hasta el río Indo, convirtiéndose así en el imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Con Darío I en el trono del Imperio Aqueménida se sentaron las bases del conflicto entre griegos y persas que desembocaría en la batalla de las Termópilas. Pero, ¿qué ocurrió exactamente?
Antes de exponer la serie de acontecimientos que condujeron a la batalla de las Termópilas, es importante señalar las fuentes documentales que registran estos hechos históricos. Las guerras médicas en general y la batalla de las Termópilas en particular están ampliamente documentadas por varios historiadores, pero la fuente más detallada y cercana cronológicamente a los hechos la ofrece Heródoto de Halicarnaso, en su obra Las Historias, la cual narra las guerras médicas entre persas y griegos. En concreto, el libro séptimo describe los preparativos de ambos lados para la Segunda Guerra Médica, así como el desarrollo de la batalla de las Termópilas. Como curiosidad, Heródoto es considerado el padre de la historia. De hecho, su obra Historias, del griego historiai, es la que da el nombre a esta rama de estudio, la historiografía, pues la palabra historia en griego antiguo significa investigación o indagación. De esta forma, la obra, tal como enuncia su título, es una recopilación de las investigaciones que Heródoto llevó a cabo principalmente sobre las guerras médicas. Es importante tener en cuenta que Heródoto nació en el 484 a.C., apenas 4 años antes de la batalla de las Termópilas, y llevó a cabo su trabajo de recopilación e investigación entre los años 450 y 430 a.C., es decir, entre 3 y 5 décadas después de los acontecimientos que describe, lo cual es relativamente cercano a los hechos, ya que le permitió recoger testimonios directos de quienes los presenciaron o vivieron. Sea como fuere, Heródoto es considerado el padre de la historia porque fue el primero en escribir una obra con un verdadero método y propósito histórico, pues en su obra no solo relata hechos, sino que también trata de explicar sus causas. Además, su objetivo era la búsqueda de la verdad a través de la investigación, pues viajó por toda Grecia, Egipto, Fenicia, Siria, Asia Menor y otras regiones recogiendo testimonios y relatos para contrastarlos y verificar su veracidad. No se limitó a repetir mitos, sino que intentó distinguir con mayor o menor acierto entre lo creíble y lo fantástico. Por otro lado, organizó los hechos en un relato coherente, analizando las causas, las consecuencias y las relaciones entre los pueblos implicados. Todo ello convierte su trabajo en la obra fundacional de la historiografía. Además, Heródoto, pese a ser griego, mostró un notable grado de objetividad para la época al tratar a los persas, pues su manera de describirlos refleja una visión humanizada, ya que, por ejemplo, y como veremos a lo largo del vídeo, presenta tanto las virtudes como los defectos de Jerjes, sin dejar de resaltar también su faceta más humana. Por ello, el relato de Heródoto es la fuente principal sobre la que los historiadores actuales estudian y contrastan estos acontecimientos. Dicho esto, aunque Heródoto es considerado el padre de la historia, su obra presenta ciertas limitaciones, y es que en ocasiones su relato refleja prejuicios culturales, glorificando a Grecia frente a Persia y en algunas ocasiones incluso tachando a los persas como bárbaros. Además, al basarse en gran medida en fuentes orales, sus narraciones podían incluir errores o exageraciones. También debemos interpretar las palabras que atribuye a líderes como Jerjes o Leónidas como reconstrucciones dramáticas, más que como citas textuales. Pese a estas limitaciones, su obra sigue siendo considerada la fuente principal para comprender los acontecimientos de las guerras médicas. Por otro lado, además de Heródoto, existen otros autores que escribieron sobre la guerra entre persas y griegos, y aunque se trata de fuentes más lejanas en el tiempo y menos fiables y exhaustivas, también sirven para contrastar los relatos de Heródoto. Aclarado esto, prosigamos. Entonces, ¿por qué los persas trataron de invadir Grecia? ¿Cuál es el origen del conflicto? El conflicto entre persas y griegos nace en la Jonia, una región griega en Asia Menor, en la actual costa de Turquía. Las ciudades jonias eran originalmente colonias fundadas por colonos procedentes sobre todo de Ática y Eubea entre el siglo XI y el siglo IX a.C. Ya para el siglo VI a.C. formaban parte del reino de Lidia, con capital en Sardes. El reino de Lidia fue conquistado por Ciro el Grande en el año 546 a.C., con lo que las ciudades jonias pasaron a estar bajo dominio persa. Algunas ciudades como Focea y Teos trataron de resistir, pero terminaron conquistados por la fuerza.
Los persas no destruyeron las ciudades, pero designaron a tiranos locales leales al rey persa. Estas ciudades podían mantener sus costumbres y religión, pero debían pagar tributos, contribuir con tropas y barcos al ejército persa y aceptar la autoridad del sátrapa de Lidia, que residía en Sardes, capital de la satrapía. Durante medio siglo, la Jonia estuvo bajo dominio persa, pero finalmente, en el año 499 a.C., Aristágoras, el tirano asignado por los persas de la ciudad de Mileto, lideró un levantamiento contra el dominio persa. Para lograr su objetivo de independencia, Aristágoras solicitó ayuda a las polis griegas del continente, especialmente a Atenas y Eretria, las cuales enviaron barcos y tropas en apoyo de la revuelta. El principal motivo del levantamiento fue el fracaso estrepitoso de la campaña contra Naxos, emprendida por el propio Aristágoras con el respaldo y la financiación de los persas. Tras esta desastrosa campaña, su posición política quedó muy debilitada, pues había gastado numerosos recursos de los persas en vano. De esta forma, para conservar su posición y a su vez recuperar el apoyo de los griegos, decidió incitar a las ciudades jonias a sublevarse contra el dominio persa. Por otro lado, unos años antes de la rebelión jonia, el imperio persa, bajo el mando de Darío, había intentado conquistar a los escitas, un pueblo nómada que habitaba al norte del Mar Negro, en las actuales Ucrania, sur de Rusia y parte de Kazajistán. La campaña fue un fracaso, ya que los escitas utilizaban tácticas de guerra nómada altamente efectivas contra los persas. Estas consistían en aplicar la estrategia de tierra quemada, es decir, destruían los cultivos y contaminaban las fuentes de agua para impedir que el enemigo se abasteciera. Además, hostigaban a las tropas persas con arqueros a caballo, sin enfrentarse directamente en combate. Al evitar las batallas abiertas y las posiciones fijas, anularon la eficacia de las fortalezas y la ventaja logística y numérica de los persas. De esta forma, Darío, aún sin sufrir una derrota en el campo de batalla, tuvo que poner fin a la campaña contra los escitas. El fracaso persa hizo ver a los jonios, especialmente a Aristágoras de Mileto, que los persas no eran invencibles y que podían ser derrotados. Sea como fuere, los rebeldes jonios, con el apoyo de los atenienses y eretrios, marcharon hacia Sardes, que recordemos era la capital de la satrapía persa de Lidia y una de las ciudades más importantes del imperio aqueménida. En el asalto, Sardes fue incendiada, el templo de Cibeles ardió y aunque el palacio persa no fue destruido, la ciudad quedó parcialmente arrasada. Este ataque enfureció enormemente al rey Darío I, que juró aplacar la rebelión y vengarse de los jonios y sus aliados. Heródoto describe así el momento en que Darío fue informado de que los atenienses habían ayudado a las ciudades jonias en el incendio de Sardes. Cuentan que al tener conocimiento de lo ocurrido, el monarca inicialmente no hizo caso alguno de los jonios, pues sabía perfectamente que desde luego su rebelión no iba a quedar impune, pero preguntó quiénes eran los atenienses. Una vez informado, pidió acto seguido su arco, lo empuñó y tras colocar en él una flecha apuntando al cielo, la lanzó hacia lo alto, y al tiempo que disparaba al aire, Darío exclamó: «Zeus, permíteme vengarme de los atenienses». Y tras pronunciar estas palabras, ordenó a uno de sus servidores que cada vez que la comida estuviera servida, le repitiera 3 veces: «Señor, acuérdate de los atenienses». En cualquier caso, los persas sofocaron con dureza la rebelión jonia, y aunque los rebeldes lograron algunos éxitos iniciales, Persia recuperó gradualmente el control. En el año 494 a.C., el ejército y la flota persas destruyeron Mileto, epicentro de la revuelta. Miles de jonios fueron masacrados y los supervivientes fueron esclavizados y deportados a Mesopotamia, mientras las ciudades quedaron sometidas a un control persa aún más estricto. Este episodio llevó a Darío a considerar a los griegos al otro lado del mar Egeo como una amenaza real para la estabilidad del imperio. Por ello, estimó necesario someter bajo su influencia no solo a las ciudades jonias, sino también a todas las polis griegas. De todas formas, el imperio ya controlaba Tracia y Macedonia, por lo que Grecia parecía ser el siguiente paso lógico en la expansión persa.
Aún así, la rebelión jonia proporcionó a Darío una motivación concreta para su conquista, la de pacificar y someter la frontera occidental del imperio. En este sentido, en el 491 a.C., Darío hizo mandar emisarios a las ciudades griegas para exigir su sumisión total al imperio persa. Se trataba de una propuesta diplomática antes de recurrir a la fuerza, un procedimiento habitual en Persia. La exigencia de Darío a las polis griegas incluía la entrega de tierra y agua, lo cual simbolizaba el reconocimiento de la autoridad persa, así como el deber de aportar tributos y apoyo militar cuando fuera requerido. La mayoría de las polis pequeñas y periféricas, carentes de capacidad para defenderse, aceptaron la oferta persa. Sin embargo, las ciudades más importantes la rechazaron, entre ellas Atenas y Eretria, que recordemos fueron las polis que participaron en la rebelión jonia. Además, Atenas y Esparta no solo se negaron a someterse, sino que incluso mataron a los emisarios persas, lo que Darío consideró un gravísimo insulto. Heródoto narra este episodio al contextualizar el por qué, años más tarde, Jerjes, el sucesor de Darío, no envió emisarios a Atenas ni a Esparta antes de iniciar su campaña contra Grecia. Y por cierto, que Jerjes no despachó heraldos a Atenas y Esparta para exigir la tierra por la siguiente razón. Años atrás, cuando Darío envió a sus heraldos con idéntica misión, los atenienses arrojaron a quienes les formularon dicha exigencia al Báratro y los espartanos a un pozo, instándoles a que sacasen de allí la tierra y el agua y se la llevaran al rey. Esa fue la razón de que Jerjes no despachara emisarios para plantearles su demanda. Debido a esta afrenta, Esparta, que hasta entonces no había tenido conflictos previos con Darío, pasó a ser vista como una enemiga principal del imperio persa, junto con Atenas y Eretria. En cualquier caso, tras el fracaso de la diplomacia persa, Darío ordenó la preparación de la flota y del ejército con el propósito de atacar las ciudades griegas y vengarse de Eretria, Atenas y Esparta. Según Heródoto, la flota persa reunida por Darío estaba compuesta por unos 600 trirremes. Aunque el historiador no ofrece una estimación del tamaño del ejército, el poeta Simónides, casi contemporáneo de los acontecimientos, lo cifra en unos 200.000 soldados. Sin embargo, los historiadores modernos consideran que tales cifras son exageradas y estiman que el ejército persa de Darío probablemente habría contado con entre 18.000 y 100.000 efectivos, siendo la cifra más aceptada la de alrededor de 25.000. Fuera cual fuera su número exacto, lo cierto es que el ejército reunido por Darío era imponente y superaba ampliamente en efectivos a las fuerzas griegas. En el verano del año 490 a.C., las tropas persas zarparon rumbo a Grecia. Tras un asedio de 7 días, los persas tomaron Eretria. La ciudad fue arrasada por completo, sus templos y santuarios saqueados e incendiados. Los habitantes que sobrevivieron fueron esclavizados conforme a las órdenes de Darío. De este modo, el rey persa había consumado su venganza contra uno de sus 3 enemigos principales, pero aún quedaban Atenas y Esparta. Tras someter a Eretria, los persas dirigieron su atención hacia Atenas. Para ello, desembarcaron en la playa de Maratón, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Los atenienses, apoyados por un pequeño contingente procedente de Platea, marcharon al encuentro del enemigo y aseguraron las posiciones estratégicas que controlaban las salidas de la llanura de Maratón, encajonando así al ejército persa contra el mar. Las fuentes antiguas estiman las fuerzas griegas en unos 9.000 o 10.000 hoplitas atenienses, a los que se sumaban aproximadamente 1.000 plateenses. Los historiadores actuales consideran estas cifras razonables y coherentes con la capacidad militar ateniense del siglo V a.C. Durante varios días, los hoplitas griegos mantuvieron sus posiciones a la espera de refuerzos procedentes de otras polis griegas, especialmente de Esparta. Sin embargo, los espartanos no participaron en la batalla, ya que en aquel momento celebraban las fiestas cárneas, las cuales impedían movilizar al ejército. Además, seguramente no consideraban que su territorio estuviera amenazado, pues los persas aún se encontraban lejos de Lacedemonia.
Sea como fuere, los atenienses tomaron una decisión audaz y sorprendente, pues a pesar de su notable inferioridad numérica, tomaron la iniciativa y atacaron al ejército persa. Pero la abrumadora superioridad en efectivos del enemigo no impidió que los hoplitas griegos se mostraran muy superiores y con una eficacia devastadora. Tanto es así que los persas huyeron en desbandada hacia sus barcos y se retiraron por mar. De esta forma, la batalla terminó con una victoria aplastante para los griegos. Según Heródoto, las pérdidas persas ascendieron a 6.400 hombres, mientras que los atenienses perdieron únicamente 192 soldados y los plateenses 11. La batalla de Maratón adquirió dimensiones míticas entre los griegos, pero en realidad era solo el inicio de una larga y cruenta guerra contra el mayor imperio que la historia había conocido. Como curiosidad, según la tradición, tras la victoria ateniense sobre los persas en la llanura de Maratón, un mensajero llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la noticia del triunfo. Al llegar a Atenas, Filipides exclamó «Nike», que en griego antiguo significa victoria, y tras el anuncio cayó muerto por el agotamiento. Por cierto, la marca deportiva Nike toma su nombre de la palabra Nike. En concreto, proviene de la diosa griega Nike, que es la personificación del concepto de victoria. De todas formas, esta historia sobre la hazaña de Filipides es probablemente un mito posterior, pues Heródoto no la recoge. Fueron autores más lejanos como Plutarco quienes la narran, pero para no extendernos más lo dejaremos así. En cualquier caso, inspirados en la leyenda de Filipides, los organizadores de los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas en 1896, crearon la prueba de maratón, cuya distancia original reproducía aproximadamente el trayecto entre Maratón y Atenas, que recordemos es de unos 40 kilómetros. Con el tiempo, esta distancia se estandarizó en 42,195 kilómetros, que es la longitud oficial de la maratón en la actualidad. Pero regresemos al tema que nos ocupa. Heródoto cuenta que Darío, tras el fracaso de su campaña militar en Grecia, se dispuso de inmediato a preparar una nueva expedición que dirigiría personalmente, con una armada y un ejército aún mayores. No obstante, los preparativos fueron interrumpidos en el 486 a.C. por una insurrección en Egipto, lo cual alteró sus prioridades, pues primero debía pacificar Egipto y castigar a los rebeldes, y solo después reanudar su campaña contra Grecia. Sin embargo, mientras se preparaba para intervenir en Egipto, Darío cayó enfermo y murió en octubre de aquel mismo año. El 486 a.C. es por tanto el año en que Jerjes I, hijo de Darío, ascendió al trono del Imperio Persa. Su primera acción como gobernante fue pacificar Egipto, tal como planeaba su padre. Para ello envió un gran ejército y pronto logró reprimir la revuelta y restablecer el control persa. Poco después, Babilonia también se rebeló, pero nuevamente Jerjes la sometió con firmeza y, según algunas fuentes, abolió ciertos privilegios tradicionales babilonios y se llevó la estatua del dios Marduk, lo que simbolizaba el fin de su autonomía. Tras la pacificación del imperio, Jerjes comenzó a contemplar la posibilidad de reanudar la campaña que Darío, su padre, había emprendido contra Grecia antes de su fallecimiento. No obstante, según relata Heródoto, el monarca persa no tenía claro qué decisión tomar, pues vacilaba entre asumir la venganza de su padre y expandir sus dominios, o bien dejar a Grecia en paz. Es importante entender que los reyes persas consideraban una misión sagrada la expansión de su imperio, pues hacerlo suponía difundir la influencia de su dios, Ahura Mazda. Sea como fuere, Jerjes se cuestionaba si su ejército y su flota eran suficientes para derrotar a los griegos. También se preocupaba por la logística, pues coordinar una empresa de tal magnitud, considerando que las tropas eran muy numerosas y estaban dispersas, requería de una organización sin precedentes. También le preocupaba la geografía de Grecia, que con sus montañas elevadas, valles estrechos y costas escarpadas dificultaba considerablemente la campaña. Finalmente, Jerjes dudaba porque era consciente que la guerra contra los griegos sería larga y exigente, por lo que temía que sus vasallos y súbditos no pudieran soportar las privaciones y el esfuerzo que requería un conflicto de tal envergadura.
Estas dudas, inseguridades y preocupaciones de Jerjes evidencian que Heródoto no lo retrata como un villano insensible, sino como un monarca humano, consciente de sus responsabilidades y atento tanto al bienestar de su imperio como al de sus súbditos. En cualquier caso, tras un sueño profético, Jerjes decidió invadir Grecia, cumpliendo el plan establecido por Darío, su predecesor. Comenzaron entonces los preparativos para la mayor movilización militar que el mundo había visto hasta entonces. En primer lugar, Jerjes llevó a cabo el reclutamiento de tropas en todas las naciones que componían su imperio. El rey persa preparó una invasión anfibia, coordinando un ejército que avanzaría por tierra con una flota que lo acompañaría por la costa. Mientras concentraba las fuerzas en la ciudad de Sardes, ordenó ejecutar impresionantes obras de ingeniería para facilitar el transporte de sus tropas. Por un lado, hizo construir un puente sobre el Helesponto, es decir, el actual estrecho de los Dardanelos, el cual separa Asia de Europa. La construcción consistía en 2 puentes flotantes, formados por barcos anclados unidos por tablones y cuerdas, para permitir el paso del ejército. Con aproximadamente 1200 metros de longitud, los puentes debían soportar el tránsito de tropas, animales y carros, lo que convertía el proyecto en un verdadero desafío para la ingeniería de la época. Las obras parecían desarrollarse según lo previsto, pero poco después de haber comenzado, una tormenta destruyó los avances en ambos puentes. Según narra Heródoto, Jerjes, enfurecido, ordenó castigar al Helesponto con 300 latigazos. Además, hicieron arrojar cadenas al mar como si castigaran a las aguas por su rebeldía. Heródoto lo describe de la siguiente manera. Al tener noticias de ello, Jerjes montó en cólera y mandó que propinasen al Helesponto 300 latigazos y que arrojaran al agua un par de grilletes. Y también he oído decir que de paso envió a sí mismo a unos verdugos para que estigmatizaran al Helesponto. Sea como fuere, lo cierto es que ordenó a sus hombres que, al azotarlo, profiriesen estas bárbaras e insensatas palabras. Maldita corriente, nuestro amo te inflige este castigo porque, pese a no haber sufrido agravio alguno por su parte, lo has agraviado. A fe que tanto si quieres como si no, el rey Jerjes pasará sobre ti. Con toda razón, ningún hombre ofrece sacrificios en tu honor, pues eres simplemente un río turbio y salado. En cualquier caso, los ingenieros reconstruyeron los puentes de manera más sólida y el ejército persa logró cruzar hacia Europa sin mayores contratiempos. Según el relato de Heródoto, el ejército de Jerjes tardó 7 días y 7 noches sin descanso para cruzar los puentes sobre el Helesponto. Tal era la enorme magnitud del ejército persa. Lo cierto es que cruzar un puente flotante de estas características y de más de 1 kilómetro de largo, con miles de hombres, caballos y carros, podía efectivamente llevar varios días, especialmente al considerar la logística, el abastecimiento de víveres y el mantenimiento de la disciplina del ejército. La cifra de 7 días y 7 noches, mencionada por Heródoto, probablemente sea una exageración no del todo descabellada, destinada a enfatizar la magnitud del ejército. Sin embargo, antes del cruce del Helesponto tuvo lugar un episodio particularmente interesante, pues Jerjes deseaba contemplar desde una colina a todo su ejército y su flota, y Heródoto recoge la supuesta reacción del monarca ante la impresionante panorámica. Y al ver plagado de navíos todo el Helesponto y atestados de soldados todas las playas y todos los campos de los abidenos, en ese momento Jerjes se consideró un hombre afortunado, pero acto seguido se echó a llorar. Al percatarse Artábano, su tío paterno, de la reacción del monarca, le dijo lo siguiente: «Majestad, qué gran diferencia existe entre tu actitud de ahora y la de hace un instante. Primero te consideraste un hombre afortunado, y en estos momentos estás llorando». «Es que», replicó Jerjes, «me ha invadido un sentimiento de tristeza al pensar en lo breve que es la vida de todo ser humano, si tenemos en cuenta que, de toda esa cantidad de gente, no quedará absolutamente nadie dentro de 100 años». Heródoto vuelve así a presentar a Jerjes como un monarca con humanidad y sabiduría. Paralelamente a la construcción de los puentes en el Helesponto, Jerjes ordenó la construcción de un canal de unos 2 kilómetros que atravesara la península de Athos, una de las 3 penínsulas que forman la Calcídica.
El propósito era evitar el peligroso paso marítimo alrededor del Cabo de Athos, donde años antes un temporal había destruido parte de la flota de Darío en su expedición a Grecia. La realidad es que las costas de la península son escarpadas y los temporales imprevisibles, lo que representaba un riesgo enorme para una flota tan numerosa como la reunida por Jerjes. Durante mucho tiempo, los investigadores consideraron este relato de Heródoto como parte de la leyenda o la fantasía del autor. Sin embargo, entre 1991 y el año 2000, equipos británicos y griegos identificaron el trazado del canal, que medía aproximadamente 2 kilómetros de longitud, 30 metros de ancho y hasta 15 metros de profundidad. Las excavaciones confirmaron que el canal fue completado, aunque su uso fue breve y fue rellenado poco después. La realidad es que reunir un ejército y una flota tan colosales no tenía como único objetivo la conquista de Grecia por la fuerza, sino que también pretendía intimidar a los griegos para disuadir la resistencia. Jerjes esperaba que la magnitud de sus tropas, sus capacidades organizativas y sus impresionantes hazañas logísticas aterrorizaran a las ciudades griegas. La estrategia consistía en demostrar su poderío y superioridad sin necesidad de luchar, de modo que la mayoría de polis se rindieran o sometieran voluntariamente, evitando así la guerra y la pérdida innecesaria de vidas para ambos bandos. En cualquier caso, durante la marcha de Jerjes hacia Grecia, su ejército y su armada sufrieron diversos contratiempos, por ejemplo, varias tormentas que hundieron barcos y causaron la muerte de muchos soldados que dormían a la intemperie. Heródoto también relata con cierto asombro que mientras el ejército persa avanzaba por Tracia, los leones de la región atacaban a los camellos persas, animales que nunca habían visto antes. Curiosamente, los ataques se dirigían únicamente contra los camellos, sin afectar a otros animales de carga. La presencia de estos leones provocaba pánico entre las bestias y confusión en las filas persas, pues los camellos, aterrorizados, derribaban o arrastraban las cargas, lo que generaba desorden y retrasos en la columna del ejército. Este episodio sirve como una anécdota ilustrativa de las dificultades logísticas y de la vulnerabilidad del imponente ejército persa frente a los elementos naturales y la fauna salvaje. Asimismo, pone de manifiesto la magnitud y la complejidad que implicaba movilizar una fuerza militar de tal tamaño. Por otro lado, a medida que el ejército persa se aproximaba a Grecia, los pueblos y ciudades que encontraba en su camino se unían a su causa en contra de los griegos, de manera que sus fuerzas aumentaban más y más conforme se acercaban a su objetivo. Pero, ¿y qué hay de los griegos? ¿Cómo actuaron durante este periodo? ¿Qué medidas tomaron para prepararse ante la inminente guerra? Por un lado, Temístocles, líder militar de Atenas, ordenó en el año 483 a.C. la construcción de una poderosa flota de 200 trirremes, con el pretexto de enfrentarse a Egina, la ciudad rival de Atenas. Sin embargo, es probable que Temístocles aprovechara este conflicto como una estrategia política para fortalecer el poder naval ateniense y preparar la defensa frente a una inminente ofensiva persa que él ya anticipaba. Más adelante, cuando se conoció la magnitud de la expedición que Jerjes preparaba, muchas ciudades del norte de Grecia, en la región de Tesalia, optaron por someterse al imperio persa para evitar su destrucción. Sin embargo, otras polis, en especial Atenas y Esparta, comenzaron a organizar la resistencia. En el 481 a.C., representantes de varias ciudades griegas se reunieron en Corinto, donde formaron una alianza helénica. Esta coalición fue liderada por Esparta en tierra y por Atenas en el mar, pues comprendían que dado que la invasión persa era anfibia, su defensa tenía que ser igualmente anfibia. En primer lugar, la Confederación trató de poner fin a las guerras internas entre las polis para concentrarse en la amenaza persa, que aspiraba a someter y destruir toda Grecia. Además de coordinar sus fuerzas militares, la alianza envió emisarios a las polis neutrales con el fin de obtener su apoyo frente a la inminente invasión. Como hemos señalado, las polis griegas solían estar enfrentadas entre sí, con enemistades históricas entre algunas de ellas. Sin embargo, lejos de unirse para combatir a un enemigo común, algunas aprovecharon la situación para reforzar sus rivalidades.
Por ejemplo, algunas de las principales rivales de Atenas y Esparta se aliaron con los persas, no tanto por temor o simpatía hacia ellos, sino por su animadversión hacia sus rivales griegos. Un ejemplo de ello son Tebas y Egina, históricas enemigas de Atenas. Ambas ciudades apoyaron abiertamente a los persas, aunque en la práctica Egina terminó combatiendo junto a los griegos en la batalla de Salamina y un destacamento tebano lo hizo en las Termópilas. Otro ejemplo paradigmático es el de Argos, cuya rivalidad con Esparta había provocado poco tiempo antes la pérdida de 6.000 soldados de su ejército a manos de los espartanos. Cuando se le ofreció la posibilidad de unirse a la Confederación Helénica, Argos planteó dos condiciones. La primera consistía en una tregua de 30 años con Esparta, de manera que, en caso de sufrir más bajas contra los persas, sus jóvenes tuvieran tiempo de crecer, para preparar así un nuevo ejército para cuando la guerra con Esparta se reanudara. Esta condición fue aceptable para los espartanos. La segunda condición exigía que su rey comandara la mitad de las fuerzas de la Confederación, algo que los espartanos rechazaron rotundamente, pues solo estaban dispuestos a que el rey Argivo liderara junto a los dos reyes espartanos, pero sin un mando independiente sobre la mitad del ejército. Al no aceptarse esta segunda condición, Argos se declaró neutral y no participó en la guerra. Según Heródoto, parece que Jerjes les había prometido que si permanecían neutrales y no atacaban a los persas, serían recompensados tras la invasión y tendrían mayor consideración que cualquier otra polis. Por ello, las condiciones impuestas por Argos eran en realidad un pretexto para evitar unirse a la Confederación, pues sabían que Esparta no las aceptaría. De esta forma, si los griegos resultaban vencedores, los argivos podrían justificar su ausencia culpando a los espartanos, quienes no habían aceptado sus condiciones, y en cambio, si los persas ganaban, habrían cumplido con el acuerdo establecido con Jerjes. Sea como fuere, lo cierto es que Grecia estaba a punto de enfrentarse a la mayor amenaza de su historia, y hasta el oráculo de Delfos presagió el desastre, aconsejando a los atenienses que huyeran. Desdichados, ¿por qué os quedáis? Huid hasta los confines del mundo. Otro episodio fascinante sobre la preparación de los griegos para la guerra ocurrió cuando las tropas de Jerjes aún se encontraban en Sardes, pues la Confederación decidió enviar espías para recabar información sobre el ejército y la armada persa. Según relata Heródoto, los espías pronto fueron descubiertos y condenados a morir por los generales persas. Sin embargo, cuando Jerjes se enteró, impidió la ejecución y ordenó a sus oficiales que les mostraran todo lo que quisieran ver y que luego los dejaran regresar a su patria. Jerjes estaba convencido de que la descripción que harían los espías disuadiría a los griegos de enfrentarse a los persas. Su estrategia era clara, buscaba evitar un conflicto directo y someter a Grecia mediante la diplomacia y la amenaza. En cualquier caso, cuando las tropas de Jerjes se aproximaban a la Hélade, la primera medida defensiva de la alianza fue enviar 10.000 hoplitas al valle de Tempe, un estrecho desfiladero entre el monte Olimpo y el monte Osa que separa la Baja Macedonia de Tesalia. Este valle ofrecía una posición estratégica ideal para frenar el avance persa, pues su estrechez hacía inútil su superioridad numérica. Los 10.000 hoplitas que fueron a defender el valle del Tempe eran en su mayoría espartanos y atenienses, comandados por Ewaneto de Esparta y Temístocles de Atenas. A estos se les unió la caballería tesalia. Sin embargo, como relata Heródoto, unos emisarios enviados por Alejandro I de Macedonia advirtieron al ejército griego sobre el enorme número de tropas y naves de Jerjes, asegurándoles que serían arrollados. Siguiendo el consejo de los macedonios, los griegos decidieron retirarse del lugar. No obstante, según Heródoto, lo más probable es que la verdadera causa de la retirada no fuera el temor al tamaño del ejército persa, sino la existencia de un camino alternativo hacia Tesalia que no discurría por el estrecho de Tempe. Ese camino alternativo fue precisamente el que terminó utilizando el ejército de Jerjes para avanzar. Por ello, el abandono de esta primera línea defensiva no debe interpretarse como una huida, sino como una retirada prudente, ya que los griegos comprendieron que necesitaban una posición más adecuada para enfrentar al invasor.
Tras numerosos debates y una desconfianza mutua por las intenciones ocultas de las polis, finalmente se decidió formar un pequeño ejército común para defender una nueva posición: el paso de las Termópilas, un desfiladero mucho más estrecho y fácil de defender que el de Tempe. Además, las Termópilas eran consideradas por los griegos la verdadera entrada a la Hélade continental. El nombre Termópilas proviene de la unión de las palabras griegas termos, que significa caliente, y pilai, que significa puertas, es decir, Termópilas significa puertas calientes. El nombre hace referencia por un lado a las fuentes termales naturales situadas cerca del paso y por otro lado al hecho de que el paso era considerado la puerta de Grecia. El paso de las Termópilas es un estrecho desfiladero entre el monte Calídromo y el mar Egeo y era considerado un lugar clave a nivel estratégico, pues la ventaja que suponía la superioridad numérica de los persas se vería drásticamente reducida en un campo de batalla de esas características, pero de ello hablaremos más adelante. Es importante señalar que hoy en día el paso de las Termópilas es muy diferente al de la antigüedad, pues con el paso de los siglos, los ríos de la zona, especialmente el Esperqueo, han depositado sedimentos que ampliaron la llanura costera y desplazaron por tanto la línea de costa varios kilómetros, por lo que el lugar de la batalla se encuentra ahora tierra adentro, a unos 4 o 5 kilómetros del mar. Más adelante detallaremos con más precisión cómo era realmente el campo de batalla. Por ahora solo debemos tener en cuenta que se trataba de un estrecho paso entre la montaña y el mar, donde en los puntos más angostos apenas cabían un par de carros de carga uno al lado del otro. Por otro lado, no olvidemos que los griegos se defendían de una operación anfibia. Las Termópilas solo representaban la mitad de la estrategia defensiva. En este sentido, la defensa marítima se ubicó en el estrecho de Artemisio, en la costa norte de Eubea, muy cerca de las Termópilas. La flota griega se posicionó ahí para proteger el flanco marítimo de Leónidas y bloquear a la armada persa, que avanzaba en paralelo al ejército terrestre. La flota griega jugaba, por lo tanto, un papel fundamental, pues si los persas lograban desembarcar tropas detrás de las Termópilas, habrían rodeado al ejército griego desde el mar. La presencia griega en Artemisio impedía precisamente ese movimiento envolvente. De este modo, Termópilas y Artemisio formaban dos frentes coordinados, separados apenas por unos kilómetros. Si la flota griega caía en Artemisio, el ejército terrestre en las Termópilas también caería, y viceversa. Si las Termópilas caían, significaba que los persas podían atacar la flota desde tierra, además de llegar hasta el mismísimo corazón de Grecia. Por ende, es importante tener Artemisio en consideración, aunque para este vídeo nos centraremos únicamente en las Termópilas, sin entrar en detalles sobre lo sucedido en la batalla naval. Bien, ahora conocemos el tablero de juego, pero ¿cuáles eran las piezas? ¿Con cuántos efectivos contaba cada uno de los ejércitos? Empecemos con el contingente persa. En primer lugar, debemos tener en cuenta que se trataba del mayor ejército jamás reunido. Como hemos mencionado, el imperio aqueménida era el más extenso que había existido hasta entonces, y prácticamente todas las naciones que lo conformaban aportaron tropas. Tan inmenso era el ejército de Jerjes que, según relata Heródoto, su marcha secaba ríos y lagos a su paso, pues el agua que contenían no bastaba para saciar a todos los hombres y animales que lo formaban. Según Heródoto, al salir de Sardes, el ejército persa, considerando únicamente las fuerzas terrestres, estaba formado por 1.700.000 efectivos. Además, el historiador explica con precisión el supuesto método con el que los persas realizaron el recuento de sus tropas. Reunieron en un lugar determinado a 10.000 hombres, los apiñaron todo lo que pudieron y acto seguido trazaron a su alrededor un círculo que los englobaba. Tras esa operación, desalojaron de ahí a los 10.000 hombres y, siguiendo el trazado del círculo, levantaron una cerca que llegaba hasta la altura del ombligo de una persona. Concluida la obra, hicieron que otros 10.000 hombres ocuparan el espacio delimitado por la cerca, hasta que de este modo se logró el recuento de todos los efectivos. Además, como hemos mencionado anteriormente, en su avance hacia Grecia, las distintas ciudades y pueblos por los que transitó el ejército persa contribuyeron con nuevos contingentes de tropas.
En cualquier caso, los historiadores actuales coinciden en que la cifra de 1.700.000 soldados de Heródoto es una exageración. Es probable que esta sobreestimación refleje la enorme impresión que causó en los propios griegos la magnitud de la expedición de Jerjes, que sin duda era descomunal. También es posible que fueran los propios persas quienes inflaron los números de su ejército para intimidar a los griegos y disuadirlos de enfrentarse a ellos. Pero además de Heródoto, existen otras fuentes que ofrecen cifras distintas sobre el tamaño del ejército persa. Por ejemplo, el poeta griego Simónides de Ceos, casi contemporáneo de los hechos, hablaba de 4 millones de hombres, mientras que el historiador Ctesias, que nació unos 50 años después de la batalla de las Termópilas, estimaba el ejército de Jerjes en 800.000 efectivos. Sea como fuere, los historiadores modernos consideran que tanto las cifras de Heródoto como las de las demás fuentes antiguas son completamente irreales, fruto de cálculos erróneos o exageraciones, posiblemente por parte del bando vencedor. Estas cifras antiguas son consideradas inviables sobre todo por razones logísticas, pues alimentar, coordinar y transportar a tantos hombres habría sido imposible en aquella época. El tema ha sido objeto de amplio debate, pero parece existir cierto consenso sobre el tamaño real del ejército persa, estimado entre 90.000 y 300.000 hombres, siendo 180.000 la cifra que suele aceptarse con mayor frecuencia. En cualquier caso, se trataba de un ejército absolutamente colosal, considerando los recursos logísticos disponibles en la época. Por otro lado, en lo que respecta a la armada, Heródoto cifra en 1207 los barcos de la flota de Jerjes. Sin embargo, esta fue golpeada por una tormenta cerca de la costa de Magnesia, perdiendo aproximadamente un tercio de sus naves. Por lo tanto, y según sus cálculos, la flota persa habría contado con unos 800 trirremes en la batalla de Artemisio. Algunos especialistas modernos consideran plausibles estos números, especialmente porque las fuentes antiguas coinciden de manera notable. Otros, en cambio, sugieren una cifra más reducida, de alrededor de 600 trirremes. En cualquier caso, tanto el ejército como la flota persa eran de un tamaño impresionante, algo nunca antes visto. Pero, ¿cuáles eran las fuerzas griegas? ¿Con cuántos hombres contaban? ¿Podía realmente una pequeña confederación de ciudades griegas enfrentarse a un ejército de tal magnitud? El ejército griego estaba bajo el mando de Leónidas I, uno de los 2 reyes de Esparta, que recordemos funcionaba como una diarquía. Según Heródoto, Leónidas eligió 300 espartiatas para acompañarlo en la batalla. Pero, ¿por qué tan pocos espartanos? ¿Por qué solo 300? Al igual que había ocurrido una década antes en la batalla de Maratón, cuando Jerjes invadió Grecia, Esparta se encontraba celebrando las fiestas cárneas, un festival durante el cual la ley espartana prohibía toda actividad militar. Sin embargo, los éforos, es decir, los magistrados de la ciudad, consideraron que la urgencia de la situación justificaba el envío de una reducida expedición avanzada para bloquear el paso de las Termópilas. Aprobaron además que la expedición fuera comandada por uno de los 2 reyes espartanos, mientras que el otro se quedaría en la ciudad. Además, la cifra de 300 hombres coincide con la de los hipeis, la élite de los espartiatas y guardia real, es decir, los mejores de entre los mejores. No obstante, Heródoto señala que Leónidas eligió personalmente a los 300 que le acompañarían, imponiendo un único requisito: que tuvieran un hijo varón. Esto sugiere que no todos los escogidos eran necesariamente miembros de la Guardia Real, ya que es altamente improbable que todos cumplieran con ese criterio familiar. Es importante señalar que los espartanos eran considerados los mejores soldados de Grecia y del mundo conocido. Lo cierto es que los espartiatas dedicaban toda su vida a la guerra, pues desde los 7 años eran sometidos a un entrenamiento riguroso llamado agogé, que fomentaba la disciplina, la obediencia y la resistencia al dolor. A diferencia de otros griegos que solo luchaban ocasionalmente, los espartanos eran guerreros profesionales, entrenados para combatir en una sintonía perfecta dentro de la falange. Debemos entender que los espartiatas eran únicamente soldados, pues no ejercían ninguna otra profesión. Además, toda la sociedad espartana estaba organizada en torno a la guerra, de modo que su economía, educación y valores servían para fortalecer su ejército.
En pocas palabras, Esparta convirtió la guerra en su modo de vida, lo que los hacía casi invencibles en combate. Sea como fuere, 300 hombres marcharon bajo el mando de Leónidas. El objetivo de esta expedición era reunir sobre la marcha al mayor número posible de aliados. Según Heródoto, junto a los 300 espartanos también se sumaron 2.800 hombres provenientes de otras ciudades del Peloponeso, distribuidos de la siguiente manera: 500 mantineos, 500 tegeatas, 120 orcomenos de Arcadia, 1000 hoplitas arcadios adicionales, 400 corintios, 200 de Fliunte y 80 de Micenas. En total sumaban 3.100 hoplitas del Peloponeso. Esta cifra contrasta con el epitafio de las Termópilas, una inscripción conmemorativa erigida en el lugar de la batalla para honrar a los griegos que murieron enfrentando al ejército de Jerjes. Dicho epitafio rezaba: 4.000 hombres del Peloponeso lucharon aquí contra 3 millones. Lo más probable es que la cifra del epitafio fuera la más exacta y que en todo caso Heródoto hubiera omitido algún contingente en su relato. También es posible que la divergencia entre ambas fuentes se deba a que los espartiatas pudieran llevar consigo 900 hilotas, es decir, 3 escuderos por cada hoplita, pues los hilotas eran esclavos y era costumbre que cada uno de los espartiatas llevara consigo a la guerra a varios de ellos. Según esta teoría, Heródoto no los menciona como efectivos porque no eran hoplitas como los espartiatas, pero el epitafio sí los reconoce como valientes hombres del Peloponeso que lucharon y dieron su vida en las Termópilas. Ya fueran 3.100 soldados peloponesios o 4.000, el ejército liderado por Leónidas fue reforzado en su camino hacia las Termópilas por contingentes de diversas ciudades. Según Heródoto, durante el trayecto se enviaron mensajeros a distintas polis, instándolas a enviar tropas y advirtiendo que ellos solo constituían una avanzadilla y que pronto, cuando terminaran las fiestas cárneas, el resto del ejército espartano se les uniría. De esta forma se sumaron 700 tespios, 400 tebanos, 1000 focenses y todos los hombres de Lócride, aunque Heródoto no especifica su número. Sin embargo, los historiadores modernos cifran a los locros entre 800 y 1000 hoplitas. En conjunto, el ejército griego contaba con entre 6.000 y 7.100 hombres. Aunque las fuentes griegas tendían a exagerar las cifras de los enemigos, no solían inflar las suyas propias, por lo que estos números, aunque aproximados o redondeados, se consideran fiables. Por su parte, Diodoro de Sículo, historiador del siglo I a.C., ofrece cifras muy similares, estimando que el ejército griego estaba conformado por 7.300 o 7.700 hombres. Los historiadores actuales sugieren que Esparta en realidad estaba siguiendo una estrategia muy pragmática, pues el envío de uno de sus reyes junto con 300 espartiatas parecía tener un doble propósito. Por un lado, demostraba compromiso con la defensa común, incentivando a Atenas y a otras polis a no rendirse y a unirse al contingente. Podemos imaginar que ver a un rey espartano marchar confiado junto a 300 de sus mejores hombres para defender su patria frente a los persas sin duda infundió ánimo y valor en las demás ciudades griegas. Pues si Esparta, la mayor potencia militar de Grecia y del mundo, estaba dispuesta a enviar a uno de sus reyes y a 300 espartiatas para enfrentarse al colosal ejército persa, ¿quiénes eran los demás para negarse a luchar junto a ellos? Por otro lado, paralelamente, los espartanos estaban construyendo un muro en el istmo de Corinto, que serviría como línea de contención en caso de que las Termópilas cayeran. De esta forma, al enviar únicamente a 300 hombres, los espartanos protegían el grueso de su ejército para defender sus propias tierras, en lugar de comprometerlo al completo en la defensa de las ciudades del norte de la Hélade. De este modo, las fiestas cárneas ofrecían un pretexto perfecto para que los espartanos no se involucraran más de lo necesario en la defensa del norte de Grecia. Se calcula que Esparta disponía de entre 8.000 y 10.000 espartiatas, de modo que los 300 hombres enviados a las Termópilas constituían apenas una mínima parte de su ejército. Algunos historiadores modernos sostienen que los espartanos realmente creían que unos pocos miles de hoplitas bastarían para contener a los persas en las Termópilas, a pesar incluso de su clara inferioridad numérica.
Lo cierto es que resulta poco probable que Esparta hubiera enviado a uno de sus reyes y a 300 de sus mejores guerreros a una muerte segura, pues los espartanos eran plenamente conscientes del valor y la escasez de los espartiatas, pues cada hoplita era un soldado profesional formado desde la infancia, y perderlos innecesariamente habría comprometido la defensa de Esparta y del Peloponeso. Por ello, los 300 hombres bajo el mando del rey Leónidas no fueron destinados a una misión suicida. Su propósito era actuar como fuerza avanzada y símbolo de compromiso, retrasando e incluso frenando por completo el avance persa y mostrando la determinación de Esparta en la defensa de Grecia. De esta forma, creían firmemente que si lograban reunir suficientes refuerzos de otras polis, podrían mantener el paso de las Termópilas arriesgando únicamente a una pequeña parte de su ejército, un precio que estaban dispuestos a pagar mientras el grueso de las tropas se preparaba para defender el istmo de Corinto, la última bala que les quedaba a los peloponesos si las Termópilas caían. Sea cual fuere la verdadera estrategia espartana, parece que el plan dio resultado, ya que durante su marcha hacia las Termópilas otros contingentes se sumaron a sus filas. En cuanto a la defensa naval, Heródoto afirma que en la batalla de Artemisio, la flota griega contó con 280 naves en total, 271 de las cuales eran trirremes y las 9 restantes pentecónteros. Estas son las polis griegas que aportaron naves a la flota panhelénica. La defensa marítima estaba coordinada por el espartano Euribíades, quien ejercía de comandante general, a pesar de que la mayoría de barcos provenían de Atenas. Recordemos que estas 280 naves griegas se enfrentaban a entre 600 y 800 naves persas. Pero regresemos a las Termópilas. ¿Cuál era la estrategia de Leónidas? ¿Por qué el paso de las Termópilas igualaba las fuerzas en combate? ¿Cómo eran exactamente las Termópilas? Como recordatorio, las fuerzas persas se estimaban entre 90.000 y 300.000 efectivos, mientras que las griegas apenas alcanzaban entre 6.000 y 7.700 hombres. En el mejor de los casos, los griegos enfrentaban una desventaja de 12-1, es decir, por cada hoplita había 12 persas, y en el peor de los casos, la proporción llegaba a 39-1. Aún así, el escenario de la batalla jugaba un papel determinante que equilibraba notablemente la balanza. Veamos, pues, cómo era el paso de las Termópilas en la antigüedad. Como ya hemos mencionado, se trataba de un estrecho corredor natural entre el monte Calídromo y el Golfo Malíaco, ubicado en la Grecia central. Por el lado del mar, el terreno era escabroso, semejante a un pequeño acantilado, mientras que el flanco montañoso era inaccesible, alto y rocoso. El corredor tenía una longitud aproximada de 6 kilómetros y su anchura variaba a lo largo del recorrido, aunque en los 3 tramos más estrechos, conocidos como puertas, no superaba los 10 o 15 metros, apenas lo suficiente para que pasaran un par de carros o una pequeña formación de soldados. Los espartanos se desplegaron en la puerta central, que con 15 metros era la más ancha de las 3. El campamento griego se estableció junto a las aguas termales y cerca de las ruinas de un antiguo muro construido por los focenses para proteger su territorio de los tesalios. Según relata Heródoto, los griegos intentaron reconstruir esa muralla en la medida de lo posible, para emplearla así como defensa ante el inminente ataque persa. Además, existía un sendero montañoso que discurría en paralelo al paso. Se trataba de un camino estrecho y oculto que solo los habitantes de la región conocían. Leónidas envió ahí, a lo alto del sendero, a los 1000 focenses que le acompañaban con la misión de vigilarlo y defenderlo en caso de que los persas lo descubrieran, pues representaba el único punto vulnerable en la defensa griega del corredor. Aún así, el paso de las Termópilas ofrecía una ventaja estratégica fundamental, pues su geografía angosta y montañosa impedía que el vasto ejército persa desplegara toda su fuerza, neutralizando en gran parte su superioridad numérica. En campo abierto, los persas habrían podido rodear y aplastar fácilmente a los griegos gracias a su abrumadora superioridad numérica. Sin embargo, en las Termópilas el terreno estrecho los obligaba a combatir de frente y en formación cerrada, un escenario en que la falange hoplita espartana, con sus grandes escudos y largas lanzas, resultaba muy eficaz.
En otras palabras, la geografía del paso anulaba la ventaja persa y potenciaba la disciplina y la táctica griega, pues solo unos pocos hombres podían luchar al mismo tiempo, haciendo que el resultado dependiera más de la resistencia y la técnica de los soldados que de su número. En la formación de la falange, los hombres de la primera línea eran reemplazados por los de atrás cuando se fatigaban, de modo que los combatientes del frente permanecían siempre frescos y efectivos. Por eso, las Termópilas igualaban las fuerzas, ya que en aquel estrecho corredor un ejército pequeño podía contener a otro mucho mayor. Además de la superioridad táctica y militar de los griegos y en particular de los espartanos, no hay que pasar por alto la ventaja de su armamento frente al persa. Heródoto describe con minucioso detalle el equipamiento de cada uno de los contingentes del ejército persa. Aunque cada unidad contaba con armas y protecciones propias, la mayoría llevaba una armadura ligera, formada por túnicas de lino o cuero, reforzadas con pequeñas escamas de bronce o hierro, que ofrecían cierta protección sin limitar demasiado la movilidad. Los soldados persas portaban escudos de mimbre y, en los mejores casos, de madera. Estos eran útiles para moverse con rapidez, pero poco resistentes en el combate cerrado. Su armamento habitual incluía arcos cortos con flechas, lanzas ligeras o jabalinas y dagas o espadas cortas. Su estilo de combate se centraba en la movilidad y los ataques a distancia, más que en el choque directo. Protegiendo la cabeza, la mayoría llevaban turbantes o gorros de fieltro, mientras que los oficiales podían portar cascos metálicos ricamente decorados. En esencia, el ejército persa estaba formado principalmente por infantería ligera, pero entre las fuerzas de Jerjes se destacaba la unidad de élite conocida como los 10.000 inmortales, que también servía como guardia personal del rey. Según Heródoto, se trataba de un contingente de infantería pesada que mantenía siempre un número constante de 10.000 hombres, pues cada soldado muerto, herido o gravemente enfermo era reemplazado de inmediato, de modo que a ojos de los enemigos parecía que nunca morían. De ahí el nombre de inmortales, el cual fue asignado por Heródoto. Se desconoce cómo los llamaban realmente los propios persas. En cambio, los hoplitas griegos eran soldados de infantería pesada que combatían en formación de falange, es decir, una organización cerrada perfectamente adaptada al terreno estrecho del paso. Su protección incluía un yelmo de bronce, una coraza de bronce o de lino endurecido, grebas de bronce para las piernas y un gran escudo redondo de madera recubierto de bronce llamado oplon, de unos 90 centímetros de diámetro y 7 u 8 kilos de peso. De hecho, hoplita significa literalmente el que lleva el oplon. Su arma principal era la dori, una lanza de aproximadamente 3 metros. Como arma secundaria llevaban la gifos, una espada corta para el combate cuerpo a cuerpo. Como ya mencionamos, los hoplitas luchaban hombro con hombro en la falange, una formación compacta en la que cada soldado protegía al compañero de la izquierda con parte de su escudo. En el estrecho paso de las Termópilas, esta táctica resultó ideal, pues los hoplitas, resguardados por su armadura pesada y escudos, podían resistir oleada tras oleada a unos persas que no podían aprovechar la superioridad numérica. Además, las largas lanzas de los hoplitas proporcionaban a los griegos una ventaja significativa frente a las armas más cortas de los persas. Por ejemplo, mientras las lanzas persas medían entre 1,8 y 2 metros, las de los hoplitas podían alcanzar los 3 metros. Esto les permitía golpear al enemigo antes de ser alcanzados, lo que ofrecía una ventaja decisiva en un paso tan estrecho, donde no había espacio ni para maniobrar ni para lanzar proyectiles con eficacia. Ahora que conocemos el escenario de la batalla y las características de los ejércitos enfrentados, toca responder la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolló el combate? Cuando el colosal ejército persa llegó a las cercanías del desfiladero, los griegos asentados en las Termópilas sintieron un gran temor y consideraron la posibilidad de retirarse. En concreto, eran la mayor parte de los peloponesios quienes proponían retirarse a sus tierras en el Peloponeso y establecer la defensa en el istmo de Corinto. Sin embargo, los locrios y focenses se opusieron con ímpetu, pues si las Termópilas caían, sus territorios serían los primeros en ser saqueados y arrasados por los persas.
Leónidas decidió permanecer en su posición y enviar emisarios a otras polis griegas solicitando refuerzos, advirtiendo que contaban con pocos hombres para enfrentar al ejército de Jerjes. Al llegar a las Termópilas, los persas enviaron un explorador a caballo para reconocer la zona. Los griegos, acampados junto a las aguas termales, se encontraban detrás del muro Focidio, por lo que el espía persa no podía verlos. Sin embargo, frente al muro estaban los espartanos, quienes permitieron e ignoraron deliberadamente la presencia del explorador. Este observó cómo un reducido grupo de espartanos realizaban ejercicios de estiramiento y relajación, mientras otros peinaban y adornaban sus largos cabellos. Cuando el explorador regresó y dio su informe a Jerjes, este lo consideró digno de risa. Buscando consejo, el rey persa recurrió a Demarato, un antiguo rey espartano exiliado que servía a Jerjes y que tenía pretensiones sobre territorios en Lacedemonia. Demarato le explicó que los espartanos se estaban preparando para la batalla y que era costumbre suya adornar sus cabellos cuando estaban a punto de arriesgar sus vidas. Los describió como los hombres más valientes de toda Grecia y advirtió a Jerjes que tenían la intención de disputarle el paso. Según Heródoto, Demarato añadió lo siguiente: si consigues someter a esos hombres y a los que se han quedado en Esparta, no habrá en todo el mundo ningún otro pueblo que se atreva a ofrecerte resistencia, majestad, pues en estos instantes vas a luchar con el reino más glorioso y los más valerosos guerreros de Grecia. Plutarco, un historiador griego que vivió 5 siglos después de la batalla, relata en su obra Máximas Espartanas que Jerjes envió después a un emisario para negociar con Leónidas. Este ofreció a los aliados helénicos su libertad y a Leónidas la posibilidad de convertirse en rey de toda Grecia si se rendía y deponía las armas. Leónidas rechazó los términos y cuando el embajador, en nombre de Jerjes, volvió a exigir al rey espartano que depusiera las armas, este respondió con la famosa frase «molon lave», es decir, «ven y tómalas». Con esta respuesta desafiante, cualquier intento de negociación se dio por terminado, haciendo inevitable la batalla. Es importante tener en consideración que la aportación de Plutarco tiene más valor literario y simbólico que histórico, pues su veracidad no puede comprobarse. Se basó en fuentes históricas antiguas, tradiciones orales y relatos de autores anteriores, entre los cuales probablemente se encontraba Heródoto. Además, fue escrito 5 siglos después de los hechos narrados. Por ello, este episodio podría ser más parte del mito que de la historia. Heródoto también cuenta que antes de la batalla, un habitante local comentó a los espartanos que los persas eran tan numerosos que sus flechas oscurecerían el día al tapar la luz del sol. A lo que Dieneces, un espartiata que según Heródoto fue el guerrero más destacado de los griegos en las Termópilas, respondió sin inmutarse y con tono humorístico: «Excelente noticia, pues entonces lucharemos a la sombra y no a pleno sol». Lo cierto es que los espartanos consideraban el arco como un arma poco honorable, ya que evadía el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sea como fuere, según Heródoto, Jerjes retrasó el ataque durante 3 días, esperando que los griegos huyesen ante la abrumadora superioridad numérica de su ejército. Al comprobar que los helenos seguían firmes en su posición, se irritó y al 4.º día ordenó iniciar la ofensiva. En primer lugar, atacaron los contingentes de medos y cisios con la orden de capturar a los helenos con vida y llevarlos ante Jerjes. Los medos cargaron contra los griegos, quienes se habían colocado frente al muro Focidio. Sin embargo, en esta primera oleada, los persas sufrieron numerosas bajas. Aún así, nuevos efectivos reemplazaban constantemente a los caídos y continuaron intentando avanzar pese a las enormes pérdidas. Este episodio demostró, según Heródoto, que Jerjes contaba con muchos combatientes, pero pocos soldados. La lucha se prolongó durante todo el día, hasta que finalmente los medos, tras sufrir innumerables bajas, se retiraron del combate. Fue entonces cuando Jerjes envió a los 10.000 inmortales, es decir, sus mejores hombres, convencido de que ellos sí lograrían una victoria rápida sobre los griegos. Sin embargo, al enfrentarse con ellos, los inmortales no obtuvieron mejores resultados que los medos, sino que sufrieron el mismo destino.
Por su parte, los espartanos combatieron con un valor extraordinario y gracias a sus tácticas y disciplina demostraron un dominio superior en el arte de la guerra. Así, el entrenamiento riguroso y la superioridad del armamento griego marcaron claramente la diferencia frente a los persas. Heródoto describe una táctica empleada por los espartanos, consistente en simular una retirada, volviendo sus espaldas al enemigo, pero sin romper la formación. Los persas, al verlos huir, cargaban caóticamente contra ellos, y justo cuando estaban a punto de alcanzarlos, los espartanos se giraban repentinamente para enfrentar a los enemigos que los perseguían. Según Heródoto, esta maniobra les permitió eliminar a un gran número de persas de manera muy efectiva. Diodoro señala que los hombres se mantuvieron hombro con hombro y que los griegos fueron superiores debido a su valor y el gran tamaño de sus escudos. Los helenos, mediante la formación de la falange hoplítica, levantaban una auténtica muralla de escudos y lanzas que bloqueaba por completo la estrecha anchura del paso y resultaba extremadamente eficaz. Por su parte, los persas, con escudos más débiles y lanzas más cortas, no podían enfrentarse cuerpo a cuerpo en igualdad de condiciones con los hoplitas. Heródoto añade que las unidades de cada polis se mantenían cohesionadas y rotaban entre el frente y la retaguardia para evitar la fatiga. También relata que Jerjes observaba la batalla desde un trono y que hasta en 3 ocasiones se levantó temeroso y angustiado por la cantidad de bajas que los griegos imponían sobre sus tropas. Pese a todo, los espartanos también sufrieron algunas pérdidas, pero lograron defender exitosamente las Termópilas durante el primer día. Los persas, a pesar de intentar múltiples formas de ataque y diferentes formaciones, no consiguieron romper la falange hoplita y finalmente se replegaron a su campamento. Al día siguiente, Jerjes volvió a ordenar el ataque contra el paso, convencido de que siendo tan pocos, los griegos ya estarían exhaustos y heridos y no podrían resistir mucho más. Sin embargo, los persas no obtuvieron mejor resultado que el día anterior. Al comprobar que la situación seguía siendo igual de desfavorable, el rey persa decidió suspender la ofensiva. Esa misma tarde, mientras Jerjes permanecía en su campamento, desconcertado y sin saber cómo romper la defensa griega, recibió la visita de un tesalio de Málide llamado Efialtes. Movido por el deseo de obtener una recompensa, Efialtes traicionó a los griegos, revelando al monarca persa la existencia del sendero montañoso que rodeaba las Termópilas. Se ofreció a guiar a las tropas persas por aquel camino, conocido como Senda Anopea. Esta traición condenaba por completo a los espartanos y a sus aliados. Heródoto relata que esa misma noche Jerjes envió a su comandante Hidarnes al frente de los inmortales con la misión de rodear a los aliados a través del sendero. Dado que los inmortales habían sufrido muchas bajas en el combate del día anterior, es probable que se les unieran tropas de otros contingentes. Según Diodoro, Hidarnes contaba con una fuerza de unos 20.000 hombres para esta operación. El propio Efialtes guió a Hidarnes y a sus tropas por la Senda Anopea, la cual da un amplio rodeo por las montañas. Este sendero aún se puede recorrer parcialmente a día de hoy. Durante la noche, los 1000 focidios encargados de vigilar la senda no advirtieron la aproximación de la columna persa hasta que prácticamente la tenían encima. De hecho, los focidios localizaron a los persas al oír el crujido de sus pasos sobre las hojas caídas. Lo cierto es que no los habían visto antes porque la densidad de árboles hacía imposible cualquier avistamiento previo. Al ser sorprendidos por los persas, los focidios se incorporaron rápidamente y tomaron sus armas. Los persas quedaron asombrados al verlos correr para armarse, ya que no esperaban encontrar ningún ejército en ese lugar. Hidarnes temió que se tratara de los espartanos, pero Efialtes le tranquilizó asegurándole que no era así. Los focidios se retiraron a una colina cercana para preparar su defensa, suponiendo que los persas habían venido a atacarlos. Sin embargo, los inmortales, que no querían retrasarse, los hostigaron con flechas mientras continuaban su marcha, con el objetivo principal de rodear al ejército griego en las Termópilas. Poco después, un centinela informó a Leónidas que los focidios no habían logrado defender el sendero y que pronto serían rodeados por los persas.
Ante esta noticia, el rey de Esparta convocó un consejo de guerra al amanecer. Es en este contexto que Plutarco atribuye a Leónidas el famoso discurso en el que advertía a sus soldados que desayunaran bien, porque la cena sería en el Hades. Sea como fuere, en el consejo de guerra convocado por Leónidas, algunos aliados eran partidarios de la retirada, pero el rey espartano decidió permanecer en las Termópilas con sus guerreros hasta el final. Lo cierto es que gran parte de los aliados se retiró, ya fuera de forma unilateral o siguiendo las órdenes de Leónidas. Heródoto defiende esta segunda opción, pues argumenta que lo más probable es que Leónidas no encontrase sentido en sacrificar a tantos hombres. Por ello, les ordenó regresar a sus ciudades para defenderlas. Junto a los supervivientes de los 300 espartanos, permanecieron también lo que quedaba de los 700 tespios y los 400 tebanos. Sin embargo, es debatido si el contingente de Tebas permaneció voluntariamente, ya que, como hemos mencionado, Tebas era aliada de los persas, y según Heródoto, los tebanos habrían sido obligados por los espartanos a luchar como rehenes, con el fin de asegurar la fidelidad de su ciudad. Por otro lado, fuentes como Plutarco sostienen que los 400 tebanos que participaron en las Termópilas eran realmente leales a los griegos y se oponían a la élite tebana que apoyaba la dominación persa. De todas formas, el hecho de que tebanos y tespios permanecieran junto a los espartanos tiene mucho sentido, pues al caer las Termópilas, sus ciudades quedaban desprotegidas y a merced de los persas. En cambio, los peloponeses sí podían retirarse y proteger sus tierras en el istmo de Corinto, pero los tebanos y tespios no tenían esa opción. Aún así, lo cierto es que si se hubieran retirado, sus ciudades habrían sido evacuadas y ellos también podrían haberse salvado, por lo que todo apunta que en realidad permanecieron junto a Leónidas de forma voluntaria como acto de sacrificio. Además, junto a los 300 espartanos debieron quedarse también los hilotas, es decir, sus escuderos, que según los historiadores debieron de ser 900. Sea como fuere, la decisión de Leónidas de permanecer en las Termópilas ha sido objeto de intenso debate entre los historiadores. Una de las principales hipótesis sostiene que los espartanos actuaban conforme a las leyes de su ciudad al no retirarse. Sin embargo, parece que fue precisamente esta decisión de Leónidas la que dio origen a la creencia de que los espartanos nunca se rendían. Por ello, la teoría con más consenso sugiere que Leónidas eligió formar una retaguardia con el objetivo de proteger la retirada del resto del contingente aliado. Lo cierto es que si todas las tropas se hubieran retirado al mismo tiempo, los persas habrían podido atravesar rápidamente el paso de las Termópilas con su caballería y dar caza así a los soldados en retirada. Por otro lado, si todos hubieran permanecido en el paso, habrían sido rodeados y completamente masacrados. Con la decisión de una retirada parcial, Leónidas podía salvar a más de 3.000 hombres, quienes podrían continuar la lucha en el futuro. En cualquier caso, con las primeras luces del día, Jerjes ordenó un ataque frontal, mientras los inmortales terminaban de descender la montaña para intentar rodearlos por detrás. Para este último combate, Leónidas cambió por completo la estrategia, pues los griegos avanzaron más allá del muro Focidio para hacer frente a los persas en la zona más ancha del paso. De esta forma, todos los hombres que quedaban podían luchar a la vez, sin tener que esperar en la retaguardia. El objetivo de esta nueva táctica era infligir el máximo de bajas posible en el ejército persa. Heródoto lo narra de la siguiente manera. Los griegos de Leónidas, como personas que iban al encuentro de la muerte, se aventuraron mucho más que en los primeros combates a salir a la zona más ancha del desfiladero. Durante los días precedentes, como lo que se defendía era el muro que protegía la posición, se limitaban a realizar tímidas salidas y a combatir en las zonas más angostas. Pero en aquellos momentos trabaron combate fuera del paso, y los bárbaros sufrieron cuantiosas bajas. Los griegos, como sabían que iban a morir debido a la maniobra envolvente de los persas por la montaña, desplegaron contra los bárbaros todas las energías que les quedaban con un furor temerario.
Heródoto también relata que los oficiales persas azotaban a sus tropas para que no dejaran de atacar, lo que provocó que muchos soldados perecieran al ser pisoteados por sus propios compañeros o al caer al mar. Leónidas y sus hombres lucharon con sus lanzas hasta que éstas se rompieron por el uso y luego emplearon sus espadas cortas. Heródoto relata que en la contienda cayeron 2 hermanos de Jerjes, Abrocomes e Hiperantes. Leónidas también murió heroicamente en combate y persas y espartanos lucharon por hacerse con su cuerpo, lográndolo finalmente los espartiatas. Poco después llegaron los inmortales guiados por Efialtes y atacaron por la retaguardia, dejando a los griegos completamente rodeados. Los supervivientes se retiraron a una colina tras la muralla, donde se atrincheraron. En ese momento, los tebanos se separaron del resto de los griegos, avanzando con las manos en alto hacia los persas. Aún así, lograron matar a algunos más antes de aceptar la rendición. Más tarde, Jerjes hizo que los prisioneros tebanos recibieran la marca real, convirtiéndolos así en esclavos. Heródoto describe cómo los griegos que quedaban en la colina completamente rodeados se defendían con sus dagas, quienes tenían la suerte de conservarlas todavía en su poder, y hasta con las manos y los dientes, cuando los bárbaros los sepultaron bajo una lluvia de proyectiles. Y así, con miles de flechas disparadas desde todos los ángulos, es como llegó la muerte de los últimos héroes que aún resistían. Tras la batalla, cuando los persas se hicieron con el cuerpo de Leónidas, Jerjes, enfurecido, ordenó que se le cortara la cabeza y se clavara en una estaca. Heródoto señala que este trato era muy poco habitual entre los persas, quienes solían honrar a los soldados valientes de los enemigos. Por ello, deduce que Leónidas, mientras estuvo vivo, fue el hombre que más irritación y odio despertó en Jerjes, ya que de otro modo nunca habría humillado y maltratado su cuerpo de esa manera. La furia de Jerjes se entiende mejor si se tiene en cuenta que, según Heródoto, la batalla de las Termópilas se saldó con unos 20.000 persas muertos, mientras que las bajas griegas rondaron los 4.000. Heródoto relata que Jerjes volvió a hablar con su general de Marato, que recordemos era un antiguo rey espartano desterrado que ahora servía al rey de los persas. Jerjes reconoció que de Marato le había dicho la verdad sobre la valentía y ferocidad de los espartanos. Entonces le preguntó cuántos espartanos quedaban aún contra los que enfrentarse y si estos serían tan valerosos como los que habían luchado en las Termópilas. De Marato respondió que en Esparta había 8.000 hombres más, todos ellos iguales a los que habían combatido allí. También narra que hubo 3 espartiatas que salieron con vida de la batalla de las Termópilas. Por un lado, ante la inminencia del final, el rey Leónidas decidió enviar de regreso a 2 de sus hombres, Aristodemo y Eurito, quienes habían contraído una enfermedad ocular que les impedía combatir. Sin embargo, cuando Eurito vio que sus compañeros se preparaban para morir en el campo de batalla, decidió regresar y unirse a ellos, cayendo finalmente en combate. Aristodemo, en cambio, regresó a Esparta, donde fue condenado al aislamiento social, que era el castigo reservado a los cobardes, consistente en que nadie le dirigía la palabra ni se le permitía participar en la vida pública. Durante un año vivió marginado y fue apodado despectivamente como Aristodemo el Temblón, apelativo que se le daba a los cobardes. No obstante, en la batalla de Platea, un año después, logró redimirse por completo, pues las crónicas cuentan que fue el más valiente de los griegos y el primero en lanzarse contra los persas. En Platea, Aristodemo murió como un héroe. El tercer espartiata que sobrevivió fue Pantites, a quien Leónidas había enviado a Tesalia como mensajero, por lo que estuvo ausente durante la batalla final. Al regresar a Esparta, tras conocer el destino de sus compañeros, sufrió la discriminación de sus conciudadanos por no haber muerto junto a los demás. Incapaz de soportar la deshonra, Pantites terminó ahorcándose. A todo ello, Heródoto señala que el traidor Efialtes tuvo un destino acorde con su infamia, pues parece que Jerjes no le otorgó ninguna recompensa significativa y el delator, despreciado por toda Grecia, se vio obligado a huir de su tierra. Finalmente murió asesinado por Aténades de Traquinia, aunque el motivo del crimen parece que fue personal y no tuvo relación alguna con la traición de las Termópilas.
Sin embargo, cuando los espartanos se enteraron, premiaron a Aténades, pues consideraron su acto como una justa venganza por Leónidas y sus hombres. Además, Efialtes se convirtió en el arquetipo del traidor, tal como lo es Judas para la tradición cristiana. Asimismo, el nombre de Efialtes quedó estigmatizado durante generaciones, siendo traducido como pesadilla. Pero regresemos al campo de batalla tras la victoria de las fuerzas de Jerjes. Después de la caída de las Termópilas, la flota griega que combatía en Artemisio decidió retirarse. Habían resistido durante 3 días en el mar frente a una armada muy superior, y aunque la retirada fue inevitable, consideraron el resultado de la contienda como una victoria moral. La flota griega se retiró a la isla de Salamina, donde los helenos se prepararon para la batalla que lo decidiría todo. Mientras tanto, Jerjes continuó su avance, conquistando Fócida, Parnaso, Beocia y Ática, y arrasando en su camino las ciudades que habían ofrecido resistencia o habían sido evacuadas. Entre ellas se encontraba Atenas, cuya acrópolis fue incendiada por orden del monarca persa, dejando la ciudad en ruinas. Sin embargo, por orden de Temístocles, la población ateniense había sido completamente evacuada antes de la invasión. En septiembre, la flota persa se enfrentó a la griega en la batalla de Salamina. Se trataba de un enfrentamiento decisivo que determinaría el curso de la guerra, pues si los persas lograban la victoria, podrían rodear el Peloponeso e invadirlo fácilmente desde el mar, acabando así con la ciudad de Esparta. Por tierra no podían, pues el istmo de Corinto estaba fuertemente fortificado. Sin entrar en los detalles tácticos, la flota griega, bajo la hábil estrategia de Temístocles, consiguió imponerse sobre los persas. Según Heródoto, más de 200 naves enemigas fueron hundidas o capturadas, otorgando así a los griegos la hegemonía naval en el Egeo. Tras la derrota, Jerjes decidió retirarse de Grecia con parte de su ejército, pues la pérdida del control marítimo le impedía mantener el suministro necesario para una campaña tan extensa y alejada del corazón de su imperio. No obstante, dejó en Grecia a su principal general, Mardonio, al mando de un ejército considerable. Heródoto cifra sus fuerzas en 300.000 hombres, aunque los historiadores modernos estiman que en realidad serían entre 70.000 y 120.000 soldados. El ejército persa, bajo el mando de Mardonio, se enfrentó finalmente en campo abierto a las fuerzas griegas en la batalla de Platea. En esta ocasión, la alianza helénica no estaba formada por unos pocos miles de hombres ni se encontraba defendiendo un estrecho paso como en las Termópilas. Ahora, los griegos contaban con un ejército de aproximadamente 110.000 soldados, entre ellos 38.700 hoplitas, encabezados por 5.000 espartanos. Y al frente de todas las fuerzas se encontraba Pausanias, rey de Esparta y sobrino de Leónidas. La batalla fue nuevamente una demostración de la disciplina y superioridad táctica de las tropas griegas, las cuales lograron una victoria completa. Mardonio cayó en combate, y tras su derrota, los persas nunca volvieron a pisar Grecia. Tras estos acontecimientos se fundó la Liga de Delos, una alianza naval liderada por Atenas con el objetivo de liberar a las ciudades de Asia Menor del dominio del Imperio Aqueménida. Durante aproximadamente 3 décadas, los griegos combatieron para expulsar a los persas del Egeo y de Jonia, obteniendo en el transcurso numerosas victorias. El conflicto culminó con el Tratado de Paz de Calias en el 449 a.C., mediante el cual Persia se retiró del mar Egeo y reconoció la independencia de las polis jonias. De esta forma, la guerra terminó tal como había comenzado, pues recordemos que el origen del conflicto fue la rebelión jonia, cuyo propósito era precisamente liberar las ciudades griegas de Asia Menor del control persa. Sin embargo, el conflicto entre griegos y persas no terminó allí, pues poco más de 100 años después de la paz de Calias, un joven rey macedonio, que pasaría a la historia como Alejandro Magno, emprendió su venganza contra los persas por lo ocurrido durante las guerras médicas. Lo cierto es que Alejandro presentó su conquista del Imperio Aqueménida como una venganza por los sacrilegios cometidos en Grecia, especialmente la destrucción de Atenas por parte de Jerjes.
De hecho, en el 330 a.C., cuando incendió Persépolis, declaró que lo hacía como venganza por la quema de los templos atenienses en el 480 a.C. Su propaganda enfatizaba que la guerra no era una conquista personal, sino la culminación del antiguo conflicto entre Grecia y Asia. Con Alejandro, el imperio persa, el mayor que el mundo había conocido hasta entonces, desapareció apenas 220 años después de su fundación, y de sus cenizas surgió uno aún más grande, el Imperio Alejandrino, el cual difundió la cultura helénica por toda Asia. Pero esa es otra historia, digna de un futuro vídeo. Pero volvamos un momento a las Termópilas. ¿Por qué fue tan importante esta batalla para los griegos si terminó en derrota? Lo cierto es que la batalla fue decisiva porque concedió más tiempo a la Confederación Helénica para organizar la defensa y la evacuación de sus ciudades. Sin embargo, la verdadera trascendencia de las Termópilas fue de carácter moral, pues el sacrificio heroico de Leónidas y sus hombres se convirtió en un símbolo de orgullo, unidad y libertad para toda Grecia. Leónidas, los 300 espartanos y los demás soldados que dieron su vida en las Termópilas lucharon por defender su patria y su condición de hombres libres. Su ejemplo inspiró a otros griegos a imitar su valor y demostró que aunque el ejército de Jerjes era mucho más numeroso, podía ser derrotado, pues carecía de un motivo justo y lo suficientemente fuerte para luchar. Y esta fue, en gran medida, una de las claves de la victoria griega en las guerras médicas, pues los griegos luchaban para proteger sus hogares, sus familias, su cultura y su libertad frente a la tiranía persa que se cernía sobre ellos. En cambio, el ejército persa estaba compuesto por hombres de numerosas naciones conquistadas por el imperio, cuyos habitantes aportaban soldados más por obligación al rey que por convicción. Probablemente, a nivel personal, no sentían una motivación profunda para invadir Grecia. Solo los persas tenían un interés genuino en la guerra, aunque ellos eran solo una de las muchas naciones que formaban el vasto ejército del imperio aqueménida. Seguramente, sin la batalla de las Termópilas y lo que allí ocurrió, los griegos no habrían luchado con la determinación que demostraron posteriormente en Salamina y Platea. Es posible que el caos, el pánico y la discordia se hubieran instalado entre las ciudades helenas, pero Leónidas y sus hombres lograron convertirse en un farol de resistencia frente a la invasión persa. Por ello, no es descabellado afirmar que sin la derrota de Termópilas probablemente no habría existido la posterior y definitiva victoria griega. Y si los persas hubieran logrado ocupar Grecia, quizás no habríamos tenido la democracia ateniense desarrollada en tiempos de Pericles, ni tampoco la Macedonia de Filipo y Alejandro Magno. Quizás el mundo helénico habría desaparecido y los romanos no habrían recibido nunca su influencia, cambiando así radicalmente el desarrollo del mundo occidental. Pero todo esto pertenece al terreno de la historia ficción. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué habría ocurrido si Jerjes hubiera ganado la guerra. Sea como fuere, para los griegos lo ocurrido en Termópilas se convirtió en uno de los episodios más importantes y celebrados de su historia, tantos así que según Heródoto se erigieron varios monumentos en honor a los caídos. Por un lado, los soldados griegos fueron supuestamente sepultados en la colina donde finalmente cayeron. Además, se colocó una estatua de un león en las Termópilas en homenaje a Leónidas, cuyos restos fueron trasladados a Esparta 40 años después, durante la época de Pericles, tal como relata Pausanias, historiador griego del siglo II. En Esparta, los arqueólogos han hallado un monumento funerario que se ha identificado como el Leonidaion, es decir, el supuesto sepulcro de Leónidas, ya que coincide con la descripción que hace Pausanias, quien lo visitó 700 años después de la batalla. No obstante, no se han encontrado inscripciones ni restos humanos que confirmen de manera definitiva que se trata del sepulcro de Leónidas, aunque la tradición literaria y oral lo reconoce como tal. Por otro lado, Heródoto menciona que en las Termópilas se colocaron varios epitafios en honor a los caídos.
Uno de ellos, del cual ya hemos hablado, decía: 4.000 hombres de Peloponeso lucharon aquí contra 3 millones. Otro, escrito por el poeta Simónides de Ceos y dedicado exclusivamente a los espartanos, rezaba: Caminante, informa a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos. Heródoto también relata que logró descubrir los nombres de cada uno de los 300 espartanos y que en las Termópilas se erigió una estela con sus nombres. Todos estos epitafios y monumentos se han perdido con el paso del tiempo, aunque algunos han sido reconstruidos a modo de homenaje. Hoy, más de 2500 años después, gracias principalmente a los relatos de Heródoto, lo ocurrido aquel verano del 480 a.C. sigue siendo recordado. La valentía de Leónidas y de los hombres que le acompañaron se ha convertido en un símbolo imperecedero de la lucha por la libertad frente a la tiranía y del sacrificio por proteger la patria ante el invasor. Y para cerrar el vídeo, quisiera rendir homenaje a uno de los mayores héroes de esta historia. Me refiero, efectivamente, a Heródoto, quien sin su labor de recopilación, este relato no habría llegado hasta nosotros con tantos detalles. Con esta obra, Heródoto se convirtió en el padre de la historia, siendo el primero en describir y analizar hechos históricos sin una finalidad religiosa, dinástica o propagandística. Tras él, muchos otros siguieron sus pasos, permitiéndonos conocer de primera mano cómo era el fascinante mundo del pasado. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, os animo a dejar un me gusta, a compartir el vídeo y a suscribiros al canal. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.